amigos? Bienvenidos a su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy tenemos un gran tema el día de hoy dedicada a las filósofas, ¿verdad? En este día. Y vamos a hablar precisamente de las filósofas en la época moderna, donde bueno, pues vamos a tratar 4 temitas muy interesantes que se dan en este tema, en este contexto, perdón. Donde pues poco a poco va a ir evolucionando, bueno, pues este pensamiento y esta influencia, bueno, que las mujeres van a presentar en esta época de la historia. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos acompaña nuevamente, que ya ha estado con nosotros, la doctora María Fernanda, a la cual pues le damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos pues disfrutando mucho de la programación del canal desde aquí de Cali, Colombia. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, ¿qué le parece si nos adentramos a este primer temita sobre el renacimiento, ¿verdad? Y el humanismo que se da en esta época, donde las mujeres, bueno, pues juegan este papel importante a escondidas, pudiéramos decirlo de alguna manera, ya que en esta época de la modernidad, bueno, pues la producción de los varones empieza a tener una gran injerencia, se empieza a dar a conocer inclusive más rápido que la producción de la mujer. Efectivamente, pues el Renacimiento es un periodo histórico muy importante. Todos pues conocemos de manera general que fue un movimiento caracterizado, ¿cierto?, por un regreso a una perspectiva desde el ser humano, y en ese sentido el humanismo, ¿cierto?, se convierte en un pilar de lo que sería el proyecto filosófico del Renacimiento. Los estudios dejan de centrarse en la religión para centrarse, por un lado, en un interés por el mundo clásico y por otro lado, en todo lo que significa el ser humano. Y por supuesto, pues es un periodo que se remonta principalmente al siglo XIV. Hay un tema dentro del humanismo renacentista que es de suma importancia, que es el tema de la educación, una educación sobre todo en literatura clásica, en la promoción, digamos, de la virtud cívica, en la realización del potencial de toda persona y sobre todo en un rasgo que es como muy definitorio, que es el resurgimiento de las ideas y del servicio a la sociedad. Es importante pues recordar que el término como tal, humanismo, no fue mencionado exactamente en esta época, o sea, no se utilizó mucho este término, tampoco digamos que fue pues común, una común denominación. Algunos historiadores pues hablan de que es más, digamos, es preferente utilizar el término studia humanitates, ¿cierto?, que se acuñó en esta época y que se refiere a los estudios que, en lugar de concentrarse en asuntos religiosos, se concentraron en lo humano, especialmente en la participación de la vida pública o de la vida plenamente pública, ¿sí? Los humanistas del Renacimiento pues fueron muy ávidos para estudiar las fuentes antiguas, porque consideraban que toda esta literatura, o sea, el regreso a los griegos y a toda esta filosofía, les permitía mejorar la vida pública, en una relación, digamos, en una exaltación de la práctica de la vida pública, del bien del Estado en la vida pública. Y como consecuencia de esto, pues la gran pregunta del ser humano,
qué significaba el ser humano, cuál era su papel, y todo, pues sus respuestas giraban en torno a estas consideraciones, no solo a la crítica de las consideraciones religiosas, sino filosóficas, científicas y artísticas, ¿no? O sea, el Renacimiento trajo consigo un nuevo paradigma del humano, el paradigma de la autonomía, ¿cierto? Aunque este paradigma no se extendió a las mujeres exactamente, ¿cierto? O sea, sí hubo una mirada hacia las ciudades, hacia la universalidad, que permitió construir un ideal del hombre renacentista, inclusive pues toda una estética, un modelo de belleza, de ingenio, de inteligencia, pero digamos que las consecuencias en las mujeres o en la perspectiva femenina fue, digamos, relativa. O sea, sí vamos a mencionar algunos efectos, algunos grupos que se exaltaron en esta época o en este periodo, pero también digamos que ese proyecto de la educación que trajo el Renacimiento, una educación más universal, sí abrió el debate, sí abrió la crítica, sí abrió el cuestionamiento sobre el papel de la mujer, sobre la importancia de la participación de las mujeres, ¿cierto?, en la educación. Y sí hubo, claro, ejemplos, ¿no? Sí hubo vidas ejemplarizantes de las mujeres en el arte, en la ciencia durante este periodo, ¿no? Pues es conocido que tanto en la Edad Media como en el Renacimiento la mujer solo tenía dos alternativas, ¿cierto? Ser monja o casarse. De ninguna manera soltera, porque los padres definían el futuro de las niñas y de las jóvenes. Los matrimonios eran arreglados y en las clases altas y medias había la dote, o sea, era una negociación importante que no solo implicaba estatus social, sino que a veces implicaba una salida económica. La costumbre de la dote llegó a alcanzar cifras desmesuradas en algunos lugares. Incluso, por ejemplo, en ciudades como Florencia surgieron los llamados fondos de dote, algo así como los seguros que hoy se pagan en educación para que los niños paguen su universidad desde pequeños. Las mujeres en el Renacimiento, los padres de mujeres llevaban su dinero a estos fondos para que les sumaran, les ahorraran el dinero para cuando tuviesen que casarse y pudiesen hacer mejores negociaciones, ¿no? Entonces el fondo era imprescindible en las bodas. Los conventos y las abadías de mujeres también, o sea, no estuvieron exentos del asunto de la dote. Eran de pronto, solían ser de menor cuantía, y claro, ahí se conjugaban como otros elementos, otros factores, porque la fe, puesto, contribuía a la costumbre, el miedo al castigo eterno, y por supuesto la conveniencia religiosa, eran pues un estímulo, ¿no?, que marcaba de manera profunda la vida de los creyentes, ¿no? O sea, tener a alguien a una de las hijas en un convento, pues tenía implicaciones sociales, implicaciones culturales, daba influencia política, etcétera, etcétera, aunque las personas o las monjas, digámoslo así, o las religiosas no tuvieran ninguna posibilidad o no tuvieran mayor influencia política. O sea, los monasterios al principio no eran, digamos, mixtos, ¿no? O sea, separados. O sea, no había órdenes religiosas femeninas exactamente, sino que los monasterios tenían edificios para los varones y para las mujeres, y pues esto fue dando poco a poco. O sea, las órdenes propiamente femeninas
se fueron dando y consolidando a lo largo del Renacimiento. Exactamente, con esta determinación que de alguna manera pues da como que esa transición, el retomar, bueno, pues esas ideas clásicas que también va a ser parte importante o medular, el retomar un poco pues la filosofía política que se desarrolla en esta época, sobre todo con este término de democracia en el entendido de libertad, y quizá por este concepto democrático la mujer, bueno, pues pudo tener más injerencia en este campo pues de la educación, como ya se nos mencionaba. Y bueno, querida doctora, pues vamos a una breve pausa, enseguida regresamos aquí en su programa Filosofando. Claro que sí. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando. Los invitamos a que compartan en sus redes sociales esta emisión, ¿verdad? Que, bueno, pues toda esta serie de programas nos ayuda y nos incita pues a la reflexión, que pues hoy en día pues es muy necesaria, ¿verdad? Desarrollar nuestras reflexiones personales y particulares, bueno, sobre estos temas de interés para todos. Y bueno, pues vamos a adentrar un poquito a nuestro segundo tema, que prácticamente pudiéramos decir que es la continuación a lo que estábamos comentando hace unos momentos, ¿verdad? Sobre las mujeres, ¿verdad? Científicas, literatas, ¿verdad? Que se dan en esta época del Renacimiento, donde se deja ver ya más claro, pues obviamente esta reflexión, esta producción que emite la mujer en esta época de la historia. Efectivamente, o sea, para hablar de las mujeres en el Renacimiento, yo quisiera mencionar como antecedentes la vida de varios grupos de mujeres. Por un lado, pues la vida ejemplar de Hildegarda von Bingen, quien nace y trabaja pues en una abadía, es la abadesa de un convento en el siglo XII. Esta mujer fue teóloga, fue médica, fue música,
y a pesar de que estaba en un convento, influyó en la vida política de su tiempo. Mantenía comunicación permanente con personas del clero de alta jerarquía, ¿sí? Sus composiciones musicales han sido consideradas como admirables, ¿cierto? Y sobre todo fue una mujer que su teología su pensamiento teológico estuvo enfocado a un amor profundo y al poder que daba el amor, inclusive desde una perspectiva muy, digámoslo, terrenal. Sus obras, pues, no son sumamente amplias. Una de ellas tiene algo así como 7 tomos y es un tratado científico de todo lo que en ese momento había sobre plantas, árboles, minerales, curaciones, enfermedades. O sea, era más cercano a una médica de la época. Estamos hablando del siglo XII. Pues tenemos también 2 obras visionarias, una que se llama El Libro de los Méritos de la Vida, ¿cierto? Y la otra, El Libro de las Obras Divinas, solo para mencionar algunas. Entonces ahí en la figura de Hildegarda se conjuga la ciencia, la literatura, la espiritualidad y la música. O sea, es una figura emblemática de la época. Posteriormente, y es importante porque a veces creemos que el Renacimiento erupcionó, ¿no? Y esto tuvo, ¿cierto?, unos referentes en la Edad Media, entre ellos la vida de Hildegarda. El otro referente que a mí me parece interesante es beduinas o beguinas. Las beguinas fueron mujeres, ¿cierto?, que cumplieron una misión muy importante: formar, educar, cultivar. O sea, no fueron religiosas, pero no de convento. Vivieron en comunidad, es decir, vivieron en lo que llamaron los beduinatos o beguinatos, y entraban y salían de ellos con libertad relativa. No hacían votos de castidad, sus votos eran temporales, pero se podían casar. La vamos a encontrar en Flandes, en Francia, en Alemania, en casi toda la Europa central, inclusive en Cataluña y en el Reino de Castilla. Digamos que las beguinas representan una feminización de la espiritualidad de la Edad Media y vivieron entre el siglo XII y el siglo XV. O sea, cumplieron un gran papel social porque cuidaban enfermos, ancianos, personas necesitadas, y sobre todo que rompieron pues los esquemas de la época, ¿no? Rompieron ese monopolio masculino y religioso, porque no profesaron ninguna orden religiosa, pero vivieron en comunidades. Estuvieron en algunas épocas, en algunas décadas, acompañadas de la iglesia, pero llegó un momento en que fueron condenadas y fueron perseguidas ya hacia el siglo XV, ¿no? Tuvieron pues altos niveles de espiritualidad y escribieron sobre su espiritualidad y también sobre el conocimiento y su conocimiento en el momento, o lo que en ese momento pudiéramos llamar ciencia. También hay obras de ellas de literatura, y sobre todo que escribieron en las lenguas vernáculas, o sea, no lo hicieron en latín, como era un poco la imposición de la época. Las beguinas no se casaban, pero tampoco hacían voto de castidad. No estuvieron subordinadas a los hombres, ni como esposos, ni como guías espirituales, pero cuando tomaron la decisión se casaron, ¿sí? Y hicieron familia. Vivieron de sus rentas, algunas tenían rentas, otras sencillamente trabajaban, bordaban textiles o cuidaban enfermos transcribían manuscritos y enseñaron, ¿no? O sea,
crearon escuelas de enseñanza para las niñas y hicieron mucha asistencia social. O sea, no reivindicaron una autoridad exactamente clerical, ¿sí? Y digamos que su organización era muy comunitaria, sus votos digamos, de estar en el beguinato no eran irreversibles y podían sencillamente conseguir trabajo como cualquier persona. Empezaron, digamos, a hacer un trabajo social con los pobres, con los más desprotegidos, ¿sí? Cuidaban ornamentos litúrgicos y siempre, digamos que se caracterizaron por una fuerza, una potencia femenina espiritual muy profunda. Su sola existencia denunció, digamos, como la situación de la iglesia, ¿no? Y la cuestionó y la criticó, porque ellas, si la iglesia fomentaba la vida de lujo, las beguinas hablaban de pobreza o de, ¿cierto?, o de austeridad. Si la iglesia hablaba de poder, las beguinas con su vida ejemplar no hablaban de un trabajo, de una hermandad, ¿no? Si la iglesia hablaba de ortodoxia, ellas hablaban de experiencia, ¿no? Y vivían según cómo pensaban. Y eso fue una cosa excepcional para la Edad Media. Se han llegado a reportar hasta 200.000 mujeres que vivieron en beguinato, lo cual es muy interesante. O sea, su vida fue toda una coherencia interna y muy poderosa. Solo voy a destacar dos de ellas, a Margarita Porete y a Matilda de Magdeburgo. Margarita Porete es una obra que es muy importante para la filosofía de la época, que es El espejo de las almas simples, en 1310. Es una obra que una copia en latín, ¿cierto? Y en ella pues hace toda una reflexión sobre la vida y sobre el papel de la mujer. Matilda de Magdeburgo, pues que también es alemana, su obra es más poética, ¿cierto? Tiene una prosa más narrativa, más lírica, y pues se centra más en la experiencia de la experiencia, como digamos, lírica. Otro grupo que fue muy importante y que se extendió un poco hasta el Renacimiento son las trovadoras o las trovairits. La figura del trovador es suficientemente conocida, ¿cierto? Las trovairits sí han caído en el olvido. Estas mujeres trovadoras escribieron poesía de alta calidad y dejaron una obra literaria importante y marcada en la diferencia con la obra de los hombres. Han sido pues muy despreciadas por historiadores y estudiosos que las han considerado cortesanas o promiscuas, ¿no? Pero pues es una tradición que se dio en Europa y que también se dio en Francia, en los Pirineos, en Italia, o sea, en un territorio muy amplio. Trovairis pues significa componer, ¿no? Y estas mujeres eran compositoras de música sacra y también de música secular. Se considera que fueron las primeras compositoras de música secular. Digamos que a la par de las trovairits hubo unas más populares, porque las trovairits eran mujeres que acompañaban las cortes, los feudos, los señores feudales. Dentro de estas hubo un grupo de mujeres que fueron las juglareses o juglaresas o cantadoras o danzadoras, que también componían, pero digamos en un contexto mucho más popular. Y todas continuaron pues lo que conocemos como la tradición poética de los trovadores. Así es. Sí.
Vamos a una breve pausa, doctora, y enseguida seguimos platicando, que eso está muy interesante en este contexto, ¿verdad?, de toda esta generación de mujeres que van a hacer ese parteaguas para esa producción filosófica de la mujer en esta época del Renacimiento. Vamos a una breve pausa, estimados amigos, no le cambien, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su Capacitamos a los alumnos. para iluminar nuestra vida. Consagren la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. mascotas que tenemos en casa, cómo le... pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos con esta temática, ¿verdad?, de este contexto histórico, de estos grupos de personas, de filósofas, perdón, que prácticamente, bueno, pues van a hacer este parteaguas dentro de la producción, ¿verdad?, en esta libertad que prácticamente pues dieron las beduinas, ¿verdad?, como bien señalaba la doctora, que gracias a esa libertad que tenían, bueno, pues tuvo un mayor impacto, una mayor injerencia, bueno, pues esta producción filosófica. Sí, ya entrando en el momento del Renacimiento, pues yo pienso que una figura que hoy es muy estudiada desde la filosofía es la obra de Christine de Pizan. O sea, ella es veneciana, es italiana, estamos hablando del siglo XV, pues recibió una educación, digamos, muy esmerada por ser parte de la corte francesa, por motivos pues del trabajo de su padre, pero pasó de la poesía a textos políticos, ¿no? Porque ella escribe un libro que se llama La ciudad de las damas, donde prácticamente reivindica y trabaja asuntos muy actuales, muy contemporáneos, o sea, la supuesta inferioridad de la mujer, la crítica a la violación, el impedimento en la participación política de las ciudades, los matrimonios impuestos, entre otros temas. O sea, en la ciudad de las damas, ella plantea
un ideal, ¿cierto?, de lo que debe ser el pensamiento y el mundo femenino. Christine de Pizan, mire, voy a leerle rápidamente un pequeño extracto de su obra La ciudad de las damas. Dice: filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. No me deja de sorprender que tan gran obrero, se refiere a Dios, haya podido consentir en hacer una obra abominable, ya que si creemos en esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y todos los males. Esto lo escribió en 1400, ¿sí? O sea, es un referente muy interesante de lo que sería la filosofía el pensamiento feminista. Otro grupo que vamos a encontrar en el Renacimiento van a ser las mujeres instruidas, las niñas instruidas, o lo que se llamó la Pouille Doctée. Durante el siglo XV es un grupo de mujeres que se destaca por su inteligencia, por su intelectualidad, por su literatura, incluso en la política. Estas mujeres se van a encontrar al amparo de las cortes, especialmente en torno a dos personalidades, Isabel la Católica y María de Portugal, y esto pues va a ocurrir entre el siglo XV y el siglo XVI. Reciben una educación muy esmerada que incluye el latín, el griego, y entre ellas vamos a destacar, por ejemplo, la figura de Beatriz la Latina, cantar el latín, ¿sí? Y era consejera de la reina Isabel. Fue maestra de la reina, de sus hijos y sus damas, y también se la menciona como una consejera política. Otra figura emblemática de las Pouille Doctée es Beatriz Bobadilla, quien sería, digamos, que está al servicio también de la reina Isabel desde niña, es considerada su mejor amiga, pero también una de sus mejores consejeras, y participa, ¿cierto?, de toda esta corriente humanista, no solamente como una mujer espiritual, sino como una mujer que da, digamos, asesoría política. Tenemos mujeres profesoras y mujeres médicas en este momento del Renacimiento. O sea, varias universidades italianas reportan la figura de mujeres, tanto en sus facultades como entre sus facultades, bueno, y en medicina. El asunto allí es un poco la autoridad, ¿no? O sea, que sí eran muy destacadas las mujeres, pero pues todavía ese asunto de la autoridad frente a los varones va a ser muy cuestionado, y sus publicaciones fueron ocultas. Entonces vamos a encontrar tratados, ¿cierto? Tratados, por ejemplo, como el de Olivia Sabuco de Barrera, que era médica, ¿cierto? Y es considerada una filósofa que empeñada en reformar a través de sus textos la enseñanza de la medicina y de la filosofía, ¿cierto? Ella, por ejemplo, tiene descripciones muy curiosas, como decir que la circulación menor y la localización del alma están en el cerebro, lo cual es pues ya una premisa moderna, ¿no? En el sentido de que el cerebro pues gobierna algún sistema del cuerpo humano. Entonces ya vemos pues como muchas ideas de estas mujeres médicas, y también las literatas, que mire, hay más de 40 mujeres muy destacadas en la literatura del Renacimiento, ¿sí? Dentro de las que se han rescatado sus obras. Pero por supuesto falta investigación. Así es, por esta perdición a veces del material que se tiene, ¿no?
que no es poca la producción que se tiene en material, ¿no? Por ejemplo, libros, pergaminos que se pudieran tener de esta época, y bueno, pues solamente se destacan algunas de las que se rescataron precisamente, bueno, pues algunos materiales, ¿verdad? Que son de las que se tiene como que un poquito más de conocimiento en cuestión, pues, bueno, de su producción filosófica. Y bueno, estimada doctora, estimados amigos, vamos a nuestra última pausa, muy breve, enseguida regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando, en esta última parte de este programa que de verdad se está poniendo y ya ha estado muy interesante en el conocer precisamente todos estos antecedentes de producción, todos estos antecedentes que las mujeres destacaron en esta época, después de no tener alguna participación dentro de la educación. Bueno, pues ahora en esta época pues van teniendo esa injerencia pronta e inmediata de ser estas educadoras. Sí, efectivamente, el siguiente tema pues va a ser como el impacto, ¿cierto?, de la Reforma Protestante y de la Contrarreforma Católica. Es un impacto, digamos, muy fuerte, porque pues ya todos sabemos que Lutero, Calvino y toda esta Reforma Protestante pues tuvo implicaciones en toda la, digamos, en todo el sistema eclesial y en toda la religiosidad de la época, ¿no? Pero hay algunos elementos muy precisos que impactaron en las mujeres y que le abrieron unas mayores posibilidades a las mujeres. Lo primero, pues Lutero denuncia el celibato como una práctica universal y en ese sentido se casa con una exmonja que es Caterina Bombora en 1525. Esta unión, o sea, porque Caterina Catarina también, era una exmonja que huye del convento, ¿cierto? Y esta unión pues va a ejemplarizar el papel de la esposa, ¿cierto? Un cambio en el papel de la esposa como un ministerio muy importante, o sea, una nueva dignidad para la mujer que acompaña al pastor, por ejemplo, porque además incluye, ¿cierto?, el papel de la mujer en el trabajo del hogar como un ministerio del evangelio. Antes las mujeres eran vistas solo como piadosas y por eso se convertían en monjas. Ahorita este nuevo papel va a implicar que es compañera de,
¿cierto? Y que el hogar es parte de ese ministerio. Entonces, digamos que eso da y digamos otra dignidad al papel de la mujer, tanto en el hogar como en la religión dentro del hogar. Inclusive la iglesia metodista, por ejemplo, abre las puertas a que las mujeres posteriormente ejerzan como sacerdotes. Lo más importante de la reforma de Lutero es la parte educativa, ¿no? O sea, la educación en general y la educación de las mujeres adquiere otra connotación, un estatus mucho más amplio, de mayor libertad de pensamiento. O sea, ya venían accediendo a la educación, pero de todas formas estaban en los estrechos marcos de la iglesia, ¿no? El pensamiento seguía, digamos, nadando en contra de las corrientes de la iglesia, y Lutero disminuye esa corriente, digámoslo de esa manera. Ahí hay dos mujeres que me gustaría mencionar. Una es Marie Dentir, una belga, ¿cierto? Ella también, monja agustina, abandona el monasterio y se une a la reforma, ¿cierto? Se une a la reforma de Lutero y empieza a divulgar, ¿cierto?, las ideas protestantes de la época, y propone ampliar el papel de la mujer en la religión. Hace un análisis e interpreta pues una interpretación más amplia de la mujer en las Sagradas Escrituras, y hace toda una serie de debates teológicos en ese sentido. También vamos a encontrar otra mujer, Margarita, que es parte de la corte de Margarita de Navarra. La mirada de la mujer en el ejercicio de la política y de la libertad religiosa, ¿sí? Alienta la expulsión del clero francés de Francia, ¿cierto? ¿Sí? Y pues de esta manera hace toda una serie de escritos en defensa de la perspectiva femenina, y fue pues obviamente un agente muy dinámico de la Reforma. Pues no recibe el apoyo de Calvino, sino todo lo contrario, pero bueno, tampoco le va como muy bien. Esta mujer es Argula von Grumbach, ¿sí? Sobre todo ella desafió la Inquisición. Bueno, y vamos a encontrar un grupo de mujeres llamadas las anabautistas, que pertenecían a la secta anabaptista, que es una secta que significa el bautizo de nuevo. Es una iglesia protestante, ¿cierto?, que reivindica la esencia del cristianismo como discipulado, como fraternidad, y que tiene una ética y una moralidad, sobre todo basada en el sermón del monte y en la reivindicación pues de la vida de Jesús principalmente. Estas mujeres participaban, pues las anabaptistas se inspiran en Pablo, en el Evangelio de Pablo, y Pablo pues habla de Apía y la iglesia en tu casa, ¿no? Pablo habla de la mujer y la iglesia en la casa de la mujer, y ellas reivindican la casa de la mujer como un espacio para las mujeres y un espacio de reunión en función de la fe. En su seno llegaron a ser, digamos, una especie de asambleas, hacían encuentros, ¿sí?, en sus casas, y participaban de reflexiones en torno a los temas religiosos, pero también a los temas de la mujer, y también de alguna manera
el centro de su vida cambia, ya no es la iglesia, el sacerdote, sino que, o la supervisión masculina, y en ese sentido van ganando una independencia en la vida doméstica. Las anabautistas fueron perseguidas posteriormente con la Contrarreforma Católica. Se habla de que la Inquisición, el 40% de las personas que condenó la Inquisición eran mujeres, ¿sí? Y entre ellas había muchas de esta religión que eran las anabautistas, ¿no? Entonces ahí destacamos a una que llama Margarita Sackler, que también fue beguina, ¿cierto? Venía de una tradición de beguinato y se traslada pues en una líder, ¿cierto? En el contexto también de las revueltas campesinas del siglo XVI, principalmente. Así es, doctora. Sí. Exactamente. Bueno, pues, ¿no? Doctora, el tiempo se nos ha acabado. La verdad que pues es muy interesante todo este aspecto que se da en esta época del Renacimiento, ¿verdad? Porque pues resurge todas estas ideologías de alguna manera históricas, clásicas, y bueno, pues no nos queda más que agradecerle su tiempo, su espacio por compartir con nosotros en su programa Filosofando. A ustedes también. Muchísimas gracias, amigos, y ya saben que la próxima semana tenemos una cita aquí en su programa Filosofando. Canal Foro CX, marca la diferencia.